Un momento. Okay. La clase anterior habíamos visto acerca de no, un montón de archivos por aquí. A ver cuál era. Comunicación, ¿cierto? ¿Qué aspectos intervienen en la comunicación? ¿De qué manera nosotros podemos darnos cuenta de que un elemento de la comunicación no está funcionando adecuadamente y esto hace que obviamente no tengamos el resultado esperado? Tenemos que comunicarnos, es la transmisión de ese mensaje y ese mensaje tiene elementos importantes, ¿no? Hablamos de un receptor, de un canal, de también habíamos de un código, ¿verdad? Entonces habíamos visto todos los elementos que son realmente importantes para poder transmitir la información que nosotros queremos en el momento adecuado, ¿no? Perfecto. También habíamos visto algo muy importante, que es muy necesario que el receptor, tanto como el emisor, bastante distorsión, no se comprende el mensaje, ¿verdad? Listo, aquellos que están por ahí, encendiendo nuestras cámaras, vamos a iniciar, me van a ayudar, por favor. Si de repente no pueden por el audio, por el micro, sino pueden decirlo también por el chat, no hay problema. ¿Ya? Voy a estar atenta aquí. Ahora vamos a trabajar con el tema 2. Tema 2 tiene que ver con las definiciones lingüísticas. Y nos vamos a poner a pensar, ¿no? Cuando hablamos de lengua, habla, vamos a hablar de repente también de términos como lingüística, ¿verdad? Todos estos términos acuñados tienen muchísima relación. Voy a ver si puedo presentar este videito. A través de este video vamos a ver algunos términos. A ver si se puede. ¿Se escucha? Me confirma si se escucha, ¿ya? Por el chat me dicen, ¿se escucha? No se escucha. Kuyas hawaykuna, uksumaq chamkachkan hawanachipa. Imachara. Bien, a través de este video hemos podido ver de qué manera estos jóvenes, ¿sí? Bueno, en este caso ya algunos niños, ¿no? Están mostrando un himno, nuestro himno nacional, transmitiéndolo en diferentes lenguas. Entonces nos vamos a poner a pensar cuántas lenguas existen en nuestro país. Vamos a encontrar, son lenguas, serán dialectos, serán, no sé, sociolectos, dicen por ahí, ¿no? ¿Cuál será el término adecuado cuando hablamos de esta asociación de signos, que pueden ser orales o escritos, ¿no? Que nos permiten comunicarnos en una determinada comunidad, en un determinado contexto? Vamos a hablar por aquí, a ver, veo por el chat. Ah, muy perfecto, muy bien. Tenemos 44 lenguas, ¿verdad? Muy bien, más de 40 lenguas en nuestro país. Incluso muchas de ellas habladas por una sola persona. Imagínate, toda una lengua, una comunidad que solamente la ocupa una sola persona sepa esa lengua. Entonces es por eso que hay muchos problemas de repente en cuestiones lingüísticas, hay gran preocupación. ¿Por qué? Porque estas lenguas están desapareciendo. Si esas personas que son las que manejan esta lengua mueren en algún momento y esta lengua no ha sido enseñada o no ha sido transmitida a otras personas de la comunidad, entonces se pierde, ¿verdad? Y van a ser parte, se podría decir, de lo mismo de lenguas muertas, ¿no? Y ya no están, de la cual solo tenemos recuerdos, ¿no? Más no personas que hablen. Entonces vamos a ver por aquí, definiciones lingüísticas. Hay que recordar que si hablamos de lingüística, estamos hablando de una ciencia. Y esa ciencia va a estudiar ¿qué? Va a estudiar el lenguaje. Y aquí hay una pregunta. El lenguaje articulado nos dice. La clase pasada yo les preguntaba, les decía, chicos, a ver, ¿todos los seres se comunican? ¿Sí o no?
A ver, veo por el chat. Todos los seres se comunican. ¿Verdadero o falso? ¿Qué es esa afirmación? A ver, por ahí, me ayudan por el chat, aquí. Sí. Claro, cierto. Pero... Perfecto, muy bien. Todos los seres se comunican. Y si yo te dijera que si todos los seres se comunican, sí, pero todos los seres poseen lenguaje. No. Claro, no, para nada. Solamente el ser humano. Exacto, muy bien, por ahí estamos, nos están contestando. Perfecto, lo máximo, chicos, así tienen que estar participando. Entonces, como me estaban comentando, claro que no, todos los seres no poseen lenguaje, solamente, en este caso, posee lenguaje el hombre. El lenguaje es una facultad, ¿sí? Es una facultad que solo tiene el ser humano que nos permite comunicarnos a través de signos. Estos signos pueden ser orales, escritos, ¿verdad? Entonces, decíamos que la lingüística estudia eso, estudia el lenguaje articulado. Ahora, vamos a ver qué es lenguaje, ¿no? Anteriormente habíamos explicado, ¿no? Que el lenguaje es la capacidad que tenemos para poder utilizar las palabras y transmitir la información que nosotros tenemos, ¿no? Vamos a ver por acá. Ahora, vamos a ver estos otros dos términos. Por aquí, de repente, a alguien le genera un recuerdo de señores Ferdinand de Saussure, ya un reconocido lingüista. Vamos por aquí, que trabajó bastante el signo lingüístico. Si de repente se acuerdan, en el cole trabajar el signo lingüístico con la idea, ¿no? La idea del significado y el significante, ¿no? Veamos por acá. Lengua y habla. ¿Qué será la lengua? Nos dice por acá, es un sistema de signos orales creados y, bueno, también escritos, ¿no? Creados y admitidos por los miembros de una comunidad para realizar el acto comunicativo. Entonces, cuando hablamos de lengua, estamos hablando de un sistema. Estamos hablando de un sistema de signos que son reconocidos en una sociedad, en una comunidad. Entonces, esta lengua va a tener obviamente componentes. Estos componentes pueden ser fonéticos, que tienen que ver con el sonido. Esos signos van a tener un sonido en especial. Van a ser morfológicos, que quiere decir, van a tener componentes morfológicos porque esas palabras que se van a ir formando con estos sonidos van a tener una estructura. Van a tener también otra característica que tiene que ver con la sintaxis, ¿no? Van a tener una función, ¿no? Aquellas palabras que vayan a salir dentro de esta lengua va a tener una función, puede ser de repente un sustantivo, puede ser un verbo, puede ser de repente un auxiliar, ¿no? Para poder formar en sí oraciones o enunciados que tengan lógica, ¿no? Y con los que podamos transmitir el mensaje. ¿Qué más? También va a tener un componente semántico. Y hablamos de un componente semántico porque hablamos del significado. Estos signos de por sí existen porque albergan estos dos puntos que Saussure mencionaba, ¿no? Hay un significado y hay un significante. El significante sería, por ejemplo, ¿no? La letra o la imagen que tú tienes por ahí. Y el significado es el contenido, ¿no? Vamos a ver por acá. Ahora vamos al habla. En este caso, el habla tiene que trabaja con la lengua, más no es la lengua. Por aquí me dicen, ¿cómo será? Ya, el habla en sí es la realización de la lengua. Hablábamos que la lengua es un sistema de signos que conoce la sociedad. Ahora, el habla es cuando la sociedad, las personas individualmente hacen uso de ese sistema, ¿no? No todos hablan de la misma manera, no todos utilizan el sistema de la misma manera. Entonces, esto es lo que engloba, o se podría decir, contiene significado de habla. El habla va a ser la particularidad con la cual tú utilizas ese sistema. Y entonces, si nosotros decimos que la lengua es un sistema de signos, el habla será el uso de ese sistema de signos. Si decimos que la lengua es abstracta porque tiene mucho que ver con las reglas, con las formas, con las ideas, y en cambio el habla va a ser concreta porque estas ideas, estas formas, ¿sí? Van a hacerse realidad cuando nosotros lo utilizamos, ¿sí? Por eso sí que es concreta. La lengua es social, porque la aprendemos en sociedad y es se podría decir que se trabaja bastante con lo arbitrario y con una conveniencia en cuanto a la sociedad, ¿no? Pero el habla es particular. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros va a hacer de manera especial, va a hacer uso de aquello que ha aprendido. Por ahí vamos a ver que el habla también nos permite, ¿no? Nos permite hablar de un término que no es tan fijo, sino es algo,
se podría decir, más pasajero, ¿sí? En cambio, la lengua es fija, ¿no? ¿Qué ayuda a la lengua? Por ejemplo, los diccionarios, ¿no? Aquellos libros de gramática, las situaciones de gramática, que de una u otra manera hacen que la lengua se convierta en un patrón fijo, ¿no? Las escuelas, por ejemplo, ¿no? Que te enseñan a hablar ahora, nosotros en castellano estándar, pero si estuviéramos de repente en Estados Unidos, nos enseñarían la gramática inglesa, ¿no? Entonces, de esa manera, se puede decir que la lengua es fija, más el habla no va a ser fija, sino va a ser más pasajera, ¿no? Va a ser momentáneo del momento. Vamos a ver por aquí otro término importante, y tenemos por aquí el tecnolecto. El tecnolecto es una jerga que utilizan los profesionales en los diferentes gremios en los que trabajan. Otra forma de decirle tecnolecto, también otros le dicen jerga profesional, ¿no? Y hablamos también de jergas, ¿no? Muchas personas dicen, ay, estás utilizando una jerga. Cuando hablamos de jerga, estamos hablando de un grupo de palabras o términos que se utilizan en un trabajo distinto. Por ejemplo, los doctores utilizan términos que son propios de su carrera. De la misma manera los docentes, los arquitectos, los ingenieros. Entonces, esos términos son parte de, se puede decir, son jerga. ¿Por qué? Porque son comprensibles en cuanto a, para las personas que pertenezcan a esa misma realidad, se podría decir, social o profesional. Hablamos por ahí a la replana, ¿no? Muchas personas dicen, ya, otra forma de jerga podría ser la jerga, por ejemplo, juvenil o la jerga delincuencial, ¿no? En la que de repente se utilizan ciertas palabras, ¿no? Que contienen un sentido de repente bastante grotesco, ¿no? O ligado al nivel subestándar, ¿no? Después vamos a ver un poquito acerca de los niveles. Entonces, cuando hablamos de replana, estamos hablando de la lengua que utilizan, se podría decir, o los términos básicamente que utilizan las personas que tienen los delincuentes, ¿no? Para definir algunos conceptos. Hablamos de los peruanismos. ¿Cuándo hablamos de peruanismos? Cuando hablamos de las palabras que son utilizadas en Perú, son propias de aquí, que han nacido quizás por la influencia de las lenguas originarias en nuestro país, ¿no? Que puede ser lenguas como el quechua, como el aymara, ¿no? Y muchas otras lenguas, por ejemplo, en la selva, ¿no? Donde hay un montón, hay abundantes lenguas. Entonces, ahí vamos a encontrar esto, ¿no? Por ejemplo, esta palabra que dice que nosotros tenemos, y es muy común escuchar, ¿no? Antes más, no tanto ahora, ¿no? Porque estamos en términos de COVID, pero anteriormente decían pollada, ¿no? Vamos a hacer pollada, ¿no? No sé si de repente por ahí en algún evento, ¿no? De Conquist, porque yo hace años, ¿no? Cuando participaba en Conquist hacíamos, wow, vamos a hacer una pollada, ¿no? Y lo que hacíamos pues era esto, ¿no? Pero los pollitos y varias. Por ejemplo, ese término es un peruanismo, porque ese término no tiene nada que ver, si tú, el sufijo ada tiene que ver con manada, con conjunto, ¿ya? Entonces, tú colocarle pollada, supuestamente, si nos basamos en lo que tiene que ver con la gramática española, en el uso adecuado, si nosotros le colocamos a la palabra pollo, que en ese caso sería nuestra raíz, ¿no? Le ponemos el sufijo ada, estaríamos hablando de un conjunto de pollos. Pero cuando nosotros hablamos de pollada, no hablamos necesariamente de un conjunto de pollos, no hablamos de repente de este platillo, ¿no? Que es muy común en nuestro país. Y así, ¿no? No solamente pollada, también hay puyada y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos identificar aquellos peruanismos. Son palabras que nosotros hemos adoptado, que tenemos, que usamos, que son ahora reconocidos por la Real Academia de la Lengua, ¿no? Pero que no necesariamente nos trajeron, ¿no? Sino que nacieron aquí, ¿no? Entonces, a ellas nosotros le podemos denominar peruanismos. Aquí hay un video bastante interesante, después les voy a pasar el material para que ustedes lo vean, porque ahí te explican básicamente cuáles son los elementos de la lengua, del castellano sobre todo, de qué manera va influyendo y de qué manera esos términos van cambiando. Pero cuando hablamos de una sola lengua, cuando hablamos de la forma en cómo va cambiando dentro de una sociedad, estamos hablando también de términos como estos, estamos hablando de términos como el dialecto. Por ejemplo, nosotros podemos identificar que nosotros hablamos español, hablamos castellano, se podría decir, ¿no? Aunque ahí también hay una cierta discusión, ¿no? Entonces, si hablamos español o hablamos castellano,
¿no? Pero vamos a tratar de ponernos de manera neutral, y no vamos a decir que hablemos castellano o español. Entonces, si nosotros hablamos castellano o español, también vamos a encontrar a muchos países en Sudamérica que hablan castellano y español, ¿no? Que hablan esta lengua, ¿no? Vamos a encontrar de repente por ahí a Chile, vamos a encontrar a los argentinos, a los uruguayos, a los venezolanos, vamos a encontrar a muchos, en este caso, hablantes de español, pero no todos nosotros hablamos de la misma manera. Tú vas a encontrar el po de repente en los chilenos, ya po, ¿no? Tú dices acá, ya pues, ¿no? O de repente si estás en el barrio, ya pe, ¿no? Entonces, de repente vas a encontrar el vos, ¿no? En Argentina, en Uruguay, ¿no? Che, de repente vas a encontrar esos términos, ¿no? O de repente también hablando de las islas, ¿no? Hablando de repente las islas de Centroamérica también, que hablan también castellano. Entonces, esa forma en que el castellano va cambiando de zona, ¿sí? Que va cambiando la forma de pronunciarse ciertas palabras, van a haber cambios morfológicos, que quiere decir, que habíamos dicho, morfológicos tienen que ver con la estructura de las palabras, van a haber acortamientos en las palabras, van a haber cambios semánticos, incluso van a haber una palabra que que tiene un significado distinto al que tiene aquí, por ejemplo. Van a haber cambios también, en este caso, morfológicos, semánticos, sintácticos, ¿no? De la función, ¿no? De repente nosotros solemos decir el carro de su hermana, ¿no? Y en otros lugares, incluso acá en Perú, pueden decir de su hermana el carro, ¿no? Entonces, ese cambio de forma en la sintaxis, en el orden también de una oración, esos son propios de estas variantes, ¿no? De los dialectos. Entonces los dialectos va a tener mucho que ver con la región en la que nos encontramos y es una sola lengua que va a tener un ligero cambio. ¿Listo? En una región determinada. Entonces, vamos a hablar entonces de otro término. Decimos cuál es la diferencia. La única diferencia es que la palabra idioma tiene un término político, ¿ya? Tiene un término político. Porque nosotros decimos que este es un idioma conocido en la Constitución y es obviamente la lengua que se habla en un país, ¿no? Por resolución y está defendida o amparada en la Constitución. Entonces tenemos la Constitución política y podemos saber de que nosotros hablamos castellano, pero también hablamos las demás lenguas. Entonces también están reconocidas en nuestra Constitución. Entonces vamos a ver, ya habíamos hablado de la jerga, ahora vamos a ver del sociolecto. El sociolecto tiene que ver con la variedad lingüística que se utiliza en la clase social, ¿no? A veces muchas personas dicen, ya, pues clase social estamos hablando de las personas que más tienen, o las personas que menos tienen, o las personas que tienen más o menos, ¿no? Pero no necesariamente hablamos en términos económicos, sino hablamos en términos generacionales. Por ejemplo, podemos decir que los niños no hablan de la misma manera que los jóvenes, y los jóvenes no hablan de la misma manera que los adultos. Entonces ahí se puede ver el sociolecto de las damas, por ejemplo, las damas no hablan de mismo. Y también, por ejemplo, el grupo de los varones, ¿no? Que no hablan de la misma manera. Entonces esas variaciones, ¿sí? que hay en cada grupo generacional, le podemos llamar sociolecto. Ahora vamos a ver por aquí que tenemos, y vamos a ver también los niveles de la lengua, ¿no? Entonces habíamos dicho que hay cierto parámetro, ¿no? Esto vas a encontrarlo de los niveles de la lengua, los vas a encontrar de diferentes formas. Otros de repente le denominan, por ejemplo, el nivel culto, el nivel coloquial, y por ahí le ponen, ¿no? El nivel popular, ¿no? Por aquí está el nivel superestándar, el estándar y subestándar. En este caso yo he tomado la definición que encontramos en la PRE, pues, ¿no? En PRE San Marcos, nos dicen, hay nivel estándar, nivel subestándar y pues nivel superestándar. Entonces, en este caso vamos a tener el nivel de superestándar. Ese es el nivel que nosotros utilizamos, por ejemplo, cuando escuchamos pues, a un erudito de algún término, ¿no? De repente escuchamos por ahí a alguien que está hablando ahorita de las vacunas, ¿no? Por ejemplo, de repente hay eruditos que a veces hay que uno buscar como diccionario porque no entendemos, pues, ¿no? Entonces, ese es el nivel superestándar, es el nivel en el cual utilizamos palabras rebuscadas, palabras que no son de repente muy comunes, pero sin embargo que representan y obviamente y están mucho más incluidas en el nivel formal, en la habla culta, ¿no? En un sistema en el cual la investigación y los cultismos es muy importante.
¿Qué más? Vamos a encontrarnos al nivel estándar, y ese nivel estándar es prácticamente en el que casi fluctuamos todos, ¿no? En todo el tiempo, ¿no? Cuando te vas al mercadito, ¿no? Cuando te vas a comprar algo, o de repente cuando vas, cuando establece, nos establecemos en esa marca, se podría decir en el nivel estándar, porque incluso en el colegio también nos enseñan en el nivel estándar, ¿sí? Se supone que nosotros podemos ahondar y podemos, los libros, leer y leer, te ayuda a trabajar tu nivel super estándar, porque tienes mucho más vocabulario. Pero cuando estamos en la escuela, por lo general lo que se trata es de que todos lleguemos a nivel estándar de la lengua que necesitamos aprender. Por ejemplo, nosotros, castellano, porque vivimos en una zona de castellano, ¿no? Pero si estuviéramos ahora, ¿no? En la selva, o estuviéramos en algún punto en donde se habla aymara o se hable quechua, lo primordial será llegar a ese nivel, ¿no? En esa zona, ¿no? Es lo que nosotros denominamos la enseñanza, se podría decir, intercultural bilingüe. Entonces vamos a ver por aquí el nivel subestándar. Y es el nivel subestándar en el cual, por ejemplo, se encuentra ese tipo de lenguaje, ¿no? Con jergas abundantes, jergas, o replanas se llama, ¿no? Jergas bastante populares, ¿no? Cuando utilizamos de repente ese tipo de palabras que son muy conocidas de repente, o con personas que tenemos mucha confianza, ¿no? Muchas personas dicen, el nivel subestándar es el nivel vulgar. Y tomemos la palabra vulgar no como algo malo, sino tomemos la palabra vulgar como un término popular, ¿ya? El vulgar viene de vulgo, ¿ya? Y vulgo quiere decir pueblo. Entonces tomamos el nivel subestándar como el nivel vulgar. ¿Por qué? Porque es el nivel popular, ¿no? Es el nivel que no se ajusta tanto se podría decir, a lo estandarizado, sino que se sale un poco del estandarizado, es un poquito más, más flexible, es donde nosotros acortamos las palabras, donde nosotros de repente utilizamos un término por otro, ¿no? Va, de repente, señora, dame, por ejemplo, no sé, de repente por ahí dicen, no, mis tabas están sucias, ¿no? Esa palabra tabas, ¿no? Es un nivel flexible. Eso, por ejemplo, esas frases estarían dentro del nivel subestándar, ¿no? Ahora, muchas personas dicen, nosotros deberíamos llegar a nivel estándar o ser solamente estar en el nivel superestándar. Eso es mentira, porque, por ejemplo, que nosotros debemos estar hablando acerca de los barbarismos. Claro, muy bien, que tienen muchísimo que ver con estos términos de lo vulgar, de lo extraño, de lo fuera de, ¿no? Entonces, vamos a encontrarnos aquí, justo les comentaba, ¿no? Por ejemplo, lo que se quiere, lo que debemos trabajar y lo que ya pues está reconocido es que nosotros debemos trabajar nuestra competencia lingüística. Entonces, ¿qué cosa es ser competente lingüísticamente? Es poder estar en la capacidad de estar un día en una conversación a nivel subestándar o a nivel culto, y ese mismo día ir a casa y trabajar tu nivel estándar, y al mismo tiempo salir con unos amigos y estar en el subestándar. Entonces, cuando una persona es con 3 niveles, sin ningún problema. Cuando no somos competentes lingüísticamente, cuando solamente no sabemos, estamos o podemos comunicarnos en el nivel estándar, por ejemplo, y no somos capaces ni de subir ni de bajar. De la misma manera, si solamente nos comunicamos en el nivel superestándar y no tenemos forma de entender el nivel subestándar, o menos de comunicarnos en el estándar, entonces no estaríamos demostrando nuestra competencia lingüística. ¿Listo? Vamos a ver por aquí. Aquí hay algunos ejemplitos. Vemos por acá, ¿no? Estamos viendo algunos términos y nos pide saber si es dialecto o si es lengua. Vamos a ver los primeros 4. A ver, dice Tanemare, Adolen, Tamil, ¿no? Por aquí. Entonces, vamos a ver, ¿esta será un ejemplo de lengua o será un ejemplo de dialecto? ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver, los escucho de repente por allí. Claro, es un ejemplo de lengua, perfecto. Vamos a ver la siguiente. A ver, por acá, no sé si me deja anotar. A ver si se puede. Ah, ya, sí se puede, perfecto. Es un ejemplo de lengua, perfecto. Vamos a ver por el otro lado. Tenemos, de esa guambrilla es Juanes de yuca. ¿Será un ejemplo de lengua o dialecto? Dialecto. A ver, por ahí alguien quiere contestar. No hay problema, por el chat o si no por el audio. Pueden encender sus micro y yuca. Estamos hablando ¿Dialecto? de lengua.
dialecto, muy bien, dialecto. Recordamos que el dialecto toma una lengua y el uso particular de una región, sí, es un dialecto. Vamos por aquí. Ay, Jalisco, no te rajes. ¿Será dialecto o lengua? A ver, vamos a ver. Ay, Jalisco, no te rajes. ¿Será dialecto o lengua? Claro, dialecto, perfecto. Muy bien. Ajá, por aquí, dialecto. Como me están comentando, dialecto. Listo. Vamos a hacerla aquí, por aquí tenemos. Ajá, dice, va a ir con tu polola po. Conocido, ¿no? Los chilenos utilizamos esos términos, por ejemplo. Va a ir con tu polola po. ¿Dialecto o será lengua? A ver, por ahí. ¿Será dialecto o será lengua? Lengua. Dialecto. ¿Lengua? Dialecto, dialecto. Muy bien, dialecto. Listo. A ver, por acá, dialecto. Muy bien. Entonces, ya, por aquí tenemos varios ejemplitos, pero por tiempo no vamos a ver todos, porque quiero que ustedes también hagan por aquí otras preguntitas. Se podría decir que este es el nivel 1, ¿no? Reconocer lengua, dialecto, lengua, dialecto. Vamos a ver la siguiente. A ver. Ya justo lo que estaba hablando tu compañero, ¿verdad? Que existen diferentes y diversas lenguas. Por aquí, ajá, acá hay un par de preguntitas que son bastante interesantes. Yo sé que el último examen de la pre, así que vamos a ver. ¿Qué nos dice? De número 1 dice, establezca la relación, o en este caso, la relación de verdad o falsedad, de las siguientes afirmaciones relacionadas con las variedades regionales de una lengua. Luego marque la alternativa correcta. Vamos a ver cuál será verdadero, cuál será falso. Vamos a ver. Dice, en la número 1, se manifiestan a través de diferencias fonéticas, sintácticas, léxicas y morfológicas. Las variedades regionales, o sea, los dialectos, se manifiestan en diferencias fonéticas, o sea, de sonido. Cambia el sonido muchas veces de las palabras. Sintácticas, cambia la forma o la función de las palabras. Algunas se mezclan, están una detrás de otra de repente, o están en diferentes espacios. Léxicas, cambia muchas veces el significado. Y morfológicas, la estructura, a veces las palabras crecen, cambian, se podría decir, cambian sus sufijos, se cambia una letra por otra, ¿no? A eso le llamamos diferencias morfológicas. ¿Será verdad que eso sucede en los dialectos o en las variaciones regionales? Sí. A ver, por ahí los escucho. ¿Será verdad? Claro, eso sí sucede, entonces es verdadero. Desde el punto de vista lingüístico, son consideradas muestras del dialecto estándar. ¿Será cierto que las variedades regionales son muestras del dialecto estándar? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros tenemos el español, ¿no? El español, ahora, el dialecto será una muestra del estándar, ¿qué quiere decir? Del español estándar que nosotros hablamos, o es una forma en este caso, del nivel subestándar o del nivel superestándar. ¿Qué utilizaremos nosotros para hacer esas variaciones? ¿Qué nivel? ¿El nivel intermedio? ¿El nivel más, se puede decir, más alto o el nivel más bajo? ¿El intermedio? Claro, el intermedio, y el intermedio es el estándar. Por lo tanto, esta será una afirmación verdadera, ¿verdad? A ver por acá. Ahora dice, los hablantes, en este caso los hablantes de los dialectos o de las variaciones regionales, se caracterizan por ser bilingües coordinados. Podemos decir que las personas que hablan un dialecto de una lengua serán bilingües. ¿Podemos afirmar eso? No. Falso. Claro, es falso, porque no podemos afirmar que dominan dos lenguas, porque estamos hablando de las variaciones regionales de una sola lengua. Entonces, en este caso podríamos decir que sería la clave A, ¿verdad?
La 4 dice, elija la alternativa cuya serie de palabras completa adecuadamente el siguiente párrafo. Tenemos aquí este enunciado, ¿sí? Y lo que yo quiero es que tú me ayudes a completar, de repente por el chat, o dices, ya, te voy a dar unos minutos. ¿De qué manera está distribuida nuestras lenguas en nuestro país? ¿Tú crees que habrá más lenguas en la sierra, más lenguas en la costa, o más lenguas en la Amazonía? ¿No? Vamos a ver por aquí, hablando de esos términos. Voy a darte unos minutos y después, si la sabes, me avisas ahí para poder ir colocando y ir probando la respuesta. A ver, por ahí, me avisas. ¿Cuál de estos enunciados encajará adecuadamente en los espacios en blanco? ¿La B? La B, vamos a ver, sería la Amazonía del Perú presenta mayor complejidad lingüística debido a que en su territorio se hablan más lenguas. En la región andina se encuentra la lengua amerindia más hablada del Perú. Perfecto, muy bien. ¿Y cuál será la lengua amerindia más hablada del Perú? ¿Cuál crees que es la lengua amerindia más hablada del Perú? ¿Quechua? ¿Quechua? Claro, quechua, perfecto. Y vamos a hablar justo de eso. ¿En qué lugares se podría decir, de Sudamérica se habla quechua o se ha hablado quechua? ¿No? Sierra. No, aquí, por ejemplo, en el Perú, en la zona de la sierra, ¿verdad? Incluso también ha estado en la costa. Entonces, también vamos a ver en qué otros países vamos a encontrar, y esa es otra preguntita que por acá la vamos a encontrar, en qué otros países también encontramos familias lingüísticas derivadas del quechua. Vamos a ver por acá, la pregunta acá está un poquito movida, ¿no? La pregunta 5. Selecciona la alternativa que presenta una correlación adecuada entre ambas columnas. Vamos a ver, la número 1, conjunto de lenguas emparentadas. ¿Cómo le podemos llamar a este conjunto de lenguas que tienen una raíz, ¿no? Tienen una raíz, se parecen, más no son las mismas, vienen de una sola familia. ¿Dialecto? No, no es dialecto. De familia lingüística, entonces. Claro, familia lingüística, perfecto. Vamos a colocarle por aquí la letra B, familia lingüística. Lengua oficial de una nación reconocida en la Constitución. ¿Cómo le llamamos a este término? ¿Será bilingüe? ¿Será idioma? ¿Será dialecto? Idioma. Claro, es el idioma. Perfecto, vamos por acá. Letra C. Bien, vamos por acá. Persona que habla dos lenguas, está fácil. ¿Cómo decimos, cuál es la forma en cómo denominamos a la persona que habla dos lenguas? Bilingüe. Claro, bilingüe. Variedad formal de la lengua. Ajá. La variedad formal de la lengua. Esa variedad que se basa, se podría decir, en el término medio o en el nivel medio. De verdad, la que nos sobró. Dialecto estándar. Vamos a la 2. Nos dice, el quechua es una familia lingüística amerindia importante de Sudamérica. Señale en cuáles constituyen sus dominios actuales. Entonces vamos a ver en qué países actualmente, ¿sí? Encontramos el quechua. ¿En qué clave encontraremos la mayor cantidad de países que ya tienen, se podría decir, tienen comunidades que hablen quechua? A ver si por ahí tengo unos minutos a ver y de ahí me dices cuál es tu respuesta. La D. En la B por acá dice, a ver, Argentina, sí, en Argentina quechua, en Chile también, pero no hay quechua en Uruguay. En la C. En la C, muy bien, vamos a ver. En Colombia hay quechua, sí, porque el Imperio Inca se extendió hasta allá. Perú, obviamente, pero no hay quechua en Panamá. La A. La A. Ya, genial, pero no hay quechua en Venezuela.
La D. La D creo que es, ¿no? Claro, sí, exacto, la de en Brasil, en Ecuador y en Bolivia. En Brasil también. Las comunidades indígenas, hay una cierta parte que, recuerden que se podría decir que el quechua es una familia, ¿ya? El quechua es una familia, es como una raíz, pero todas las lenguas que derivan de ella, ¿sí? Pues no quiere decir, vamos a encontrar, por ejemplo, del quechua general, vamos a encontrar el quechua cusqueño, el quechua, por ejemplo, ayacuchano, vamos a encontrar diferentes variaciones regionales. De la misma manera también en Argentina, en Brasil, en Ecuador y en Bolivia vamos a encontrar ciertos rezagos del quechua, ¿no? Que están amparados en la misma raíz, más tienen sus propias variaciones. No van a sonar igual. ¿Listo? Bien, yo tenía un quiz preparado para ustedes. A ver, mientras, sí, creo que sí, ya, listo. Entonces, mientras les paso por aquí el link, no sé cuánto de tiempo tendré, no sé si Suriel me ayudas, no sé hasta qué hora era, me perdí un poco la hora. Voy a dejar de compartir un momento y si hay tiempo para hacer un quiz. A ver, sí, creo que sí. Mientras lo comparto, te voy a mandar un link aquí para que puedan para hacer un pequeño quiz acerca de estos términos, ¿ya? Mientras tanto voy preguntando. A ver, vamos a ver por aquí aquellos como estoy respondiendo súper bien, lo máximo. Ya lo siento más presente. La clase pasada lo sentía un poquito ausente, pero ya están aquí, qué emoción. Ahora sí, a ver, voy preguntando. A ver, ¿cuál es la diferencia entre lengua y habla? Quien lo sepa, sí, me va comentando. Que la lengua es un conjunto de signos y el habla es la práctica de ese sistema. Perfecto, lo máximo. ¿Y cuál es la diferencia entre lengua e idioma? Que el idioma sería un término político y como que aceptado por una constitución, una jurisdicción. Exacto, muy bien. Y la lengua es la denominación de cualquier sistema de signos. Muy bien. Vamos a ver, por acá ya tengo el enlace. Ahora se los voy a mandar por el chat, ¿ya? Para que todos podamos entrar y podamos ver por aquí esta parte. Compartir mi pantallita. Listo, muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a ver este cuestionario. No sé si van entrando por aquí, me avisan. Yo voy aquí esperando. Y ajá, ya tenemos a María Quesada. Perfecto, lo máximo, Miguel. Ajá, lo máximo, vamos también, ¿ya? Algunas partes en las que te van a decir, no, ¿qué está hablando? Es una lengua, obviamente. Bien, listo, vamos viendo, vamos a dar unos minutos más para que se vayan uniendo también los demás, estar todos, para poder resolver este quiz. A ver, voy viendo mi hora. Ah, ya. Voy por acá. ¿Listo? ¿Ya estamos todos? ¿O alguien más está intentando ingresar? Me avisan, por favor. Están unos minutos para que sigamos. Y somos 7. ¿Cuántos más vamos a ingresar? Listo. Parece que estamos todos, ¿verdad? Falta alguien más. Me dice por ahí, por el chat. Yo también voy a ingresar. Ah, ya están ingresando. Esperamos un ratito más, ¿ya? Bien, vamos entonces a iniciar, creo, ¿ya? Ah, ok. Listo, muy bien. Listo. Iniciamos entonces. Vamos a hacer algunas preguntas.
No te preocupes, voy a dejar ese enlace igual también para que lo puedan ver. Creo que tienen una plataforma, ¿no? Entonces de repente hay esa plataforma para que lo puedan volver a revisar. Muy bien, así me lo está viendo muy bien, Max. Ajá, acá vemos a Miguel, a Daniel. Máximo y Alondra, ya regresó. Está ahí. Ajá, está subiendo Daniel.
ya vamos por ahí, ya van terminando algunos, ya terminaron, lo máximo, se ve por acá, ¿quién es más? Ahí está Samuel, por ahí vemos a Kevin, a Ruth, ahí estamos, esperarlas un poquito más, entonces ellos van terminando, los que ya hemos entrado, lo máximo, por ahí algunos ya han tenido muchísimos aciertos. Ya vamos terminando. Kevin, Ruth. Listo, ya está. Están haciéndose las últimas posiciones ya. Vamos a ver. Llegarán entonces a las siguientes posiciones. Está Daniel, está avanzando. Ya estamos en nosotros dos últimos. Vamos, Ruth, vamos Daniel, si no puede, vamos, si terminamos. Recuerden que los links ya les voy a pasar para que lo tengan en su plataforma, para que lo puedan volver a hacer, si de repente han notado que se han equivocado de repente en varios, entonces no hay problema, ¿sí? La idea es hacer práctica, es estar repasando. Yo entiendo que son varios términos, son muchos términos, entonces saber exactamente qué significa cada uno y saber identificarlo, que es mucho más, de repente, más complejo que memorizar el significado. Entonces, sí o sí podemos ir mejorando ese aspecto. Listo, ya hemos terminado, está terminando Ruth. También les voy a dejar el link de la presentación aquí en este link, mientras termina de quitar el sonido por acá. Mientras termina por ahí Daniel. Les quería mostrar por acá, a ver, no sé si se escucha. Ajá. Por acá tengo varios videos interesantes.